Antes de comenzar, me gustaría agradecer a quienes dirigieron la alabanza. Me recordó algo que me pasó el año pasado. Estaba en Europa, enseñando en una universidad secular. Y noté que muchas chicas entraban. Inmediatamente mi corazón se fue hacia ellas, chicas de 19, 20 años, siguiendo mucho de la moda europea. Algunas de ellas con cabello rosa y púrpura. Y grunge, y aretes, y en cada parte de su cuerpo, y así sucesivamente. Y antes de comenzar la conferencia, les hice una pregunta: ¿es nuestra generación la generación que ha destruido la belleza? Hemos visto en nuestra generación la muerte ¿de la belleza? Y luego les pregunté algo que puede parecerles secular, pero les pregunté. Dije, ¿cuántas de ustedes, chicas aquí presentes esta noche, han visto alguna vez la versión de la BBC de Orgullo y Prejuicio? Y muchas de las chicas levantaron la mano. Y dije, ahora déjenme hacerles una pregunta. Y antes de que respondan, solo quiero que lo piensen y quiero que sean sinceras. ¿Cuántas de ustedes, después de ver esa película, sintieron una especie de melancolía? Un sentimiento de tristeza, un sentimiento de herida y dolor. Y después de un rato, incluso lo que parecía ser la más endurecida entre las chicas, tímidamente dijo, sí. Y dije, ¿por qué? Podría ser que nuestra cultura no sabe nada de lo que es precioso, ha perdido la idea de la belleza, de la feminidad, de la masculinidad, ha tomado todos los términos preciosos del Evangelio como simplicidad, belleza, refinamiento, excelencia, ha tomado esos términos y los ha convertido en lujo, sensualidad, extravagancia. Y les dije, ustedes viven en una cultura que ha sido testigo de la muerte de la belleza. Porque a medida que una cultura se aleja más y más de Dios, se convierte en una cultura de muerte. De suciedad moral, de fealdad, de lo que se raspa del interior de una tumba. Y es cierto. Por eso creo que cuando hablamos de una reforma, si vamos a ser históricos, la reforma, creo, comienza con la soteriología. Creo que luego se extiende a cosas como la Iglesia y la familia. Mucho de lo que fue bueno sobre Europa antes de su gran partida de Cristo no vino de alguna cosa cultural de los europeos. Seamos honestos. Antes de la llegada del cristianismo, en Europa, la mayoría de nuestros antepasados correteaban desnudos, pintándose de azul, y comiéndose unos a otros. Pero fue el cristianismo el que trajo un sentido de la belleza, de lo oculto, de todas las cosas que consideramos ser virtud. ¿Quiere que todos ustedes, jóvenes, piensen en eso? No tenemos aquí ningún deseo de un legalismo desagradable y rígido, pero sí tenemos este deseo de que la belleza de Cristo prevalezca en cada aspecto de nuestras vidas personales, nuestras familias y nuestra sociedad. Algunos de ustedes pueden haber venido aquí, y solo están interesados en reglas legalistas y rigidez. Quiero que sepan que yo no lo estoy. Estoy por la sabiduría de Dios, y la belleza de la ley de Dios y la esencia, sobre el fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol, sobre la magnificencia de las bienaventuranzas vividas en el alma de un hombre. Eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Es así? Un trabajo interno del Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra herencia y herencia como cristianos. Como parte de esta gran obra que Dios ha hecho. Ahora, no sé por qué, pero cada vez que estoy en una conferencia como esta, mi corazón anhela a los jóvenes, a la juventud, a los niños, a aquellos que ahora han salido de la infancia y están avanzando hacia la adultez, o quizás jóvenes adultos. Mi deseo es que,
aunque intenten tanto vivir de cierta manera, no. Se pierdan la esencia del Evangelio, que es el trabajo interno del Espíritu de Dios que provoca un cambio en su naturaleza. Y ese cambio en la naturaleza te convierte en una nueva criatura, lo que provoca un cambio de afectos y esos afectos te impulsan hacia Dios y hacia la sabiduría de su palabra y la grandeza de su ley, no como una tarea onerosa, sino como la cosa más magnífica y alegre para ser descubierta y para ser vivida. Quiero estar seguro de que salgan de este lugar convertidos, sólidamente emparejados con Cristo, llenos del Espíritu Santo de Dios. Es mi deseo. Creo que es el deseo de todos nosotros. Creo que es el deseo de Dios. Quiero estar seguro de que ustedes estén seguros. De la manera más bíblica posible de que están en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos determinar si realmente estamos en Cristo? Bueno, hay muchas cosas de las que tendríamos que hablar esta noche. Tendríamos que revisar su experiencia de conversión y el Evangelio que supuestamente llevó a esa experiencia de conversión. Se les dijo un Evangelio de un Dios justo y ya que Él es justo, es imposible para Él simplemente perdonar a menos que primero su justicia sea satisfecha por un sacrificio expiatorio. El Evangelio que escucharon en su conversión, les dijo que en esa cruz, el hombre perfecto, Jesucristo, Dios en carne, que sus pecados fueron imputados a Él y Él sufrió la ira del Dios Todopoderoso y con su muerte, Él satisfizo la justicia de Dios, apaciguó la ira de Dios, y hizo posible que el pecador culpable pudiera venir ante el tribunal de Dios y ser perdonado, completamente perdonado porque sus pecados han sido expiados. ¿Ese es el Evangelio que conocieron? Se les dijo de un Evangelio de una resurrección, uno que no terminó en la tumba, sino una proclamación gloriosa de que este Jesús que murió por nuestros pecados, el poder de su muerte ha sido confirmado por su Padre que lo resucitó de entre los muertos al tercer día, que Él ha ascendido a la diestra de Dios Todopoderoso, y allí reina, no como un futuro Señor, sino como el presente Señor de gloria. El Rey. Mi querido amigo. Hay un sentido en el que las naciones aún existen. Todavía existen, pero hay otro sentido en el que todas las naciones no son más que una flor cortada. Porque realmente, en cierto sentido, solo hay una nación, solo un pueblo, solo un rey. Y ese rey es Jesucristo. Todos los demás juegan juegos a sus pies. Se llaman gobernadores y reyes y presidentes, pero juegan a los pies de Él como niños pequeños porque Él solo es rey, y su soberanía gobierna sobre las naciones, y si esa soberanía gobierna sobre las naciones, entonces con más razón gobierna sobre los corazones de su pueblo. ¿Ese es el Evangelio que escucharon? Fue un Evangelio que les mandó, por la autoridad de Dios, arrepentirse de sus pecados. ¿Cambiar de opinión? Dices, hermano Pablo, el arrepentimiento es solo cambiar mi mente. ¿No es eso más bien superficial? Absolutamente no. Tu problema es que no entiendes lo que es la mente. La mente es el núcleo mismo de tu voluntad, de tu volición, de tus emociones. Cambiar tu mente es cambiar absolutamente todo sobre ti. Como compartí más temprano hoy, la ilustración perfecta del arrepentimiento es el apóstol Pablo. ¿Qué le pasó en el camino a Damasco? Una cosa, cambió de opinión. Imagina esto, este hombre se dirige a Damasco. Él cree que Jesucristo posiblemente es el mayor blasfemo que jamás haya vivido, y él cree que aquellos que son sus seguidores, que ellos en el mejor de los casos son dignos de prisión y en el peor, son dignos de muerte, y sin embargo, él es confrontado por el Cristo en ese camino. Y en ese momento, cambia de opinión.
Y esa es la razón por la que durante 3 días, se sentó en la oscuridad sin comer ni dormir. ¿Por qué? Su realidad entera fue totalmente y completamente desintegrada y completamente reemplazada con lo contrario de todo lo que había pensado antes. Ahora sabía que aquel a quien llamaba blasfemo era Dios el Rey, el Hijo de Dios, y que la gente a la que estaba matando eran la gente del Dios Altísimo. Eso es arrepentimiento. Cambió de opinión y vemos el poder de una mente cambiada. Porque esa mente cambiada llevó a una vida cambiada. El Evangelio que escucharon predicar. ¿Les habló del poder de la salvación? Que la salvación no es simplemente una decisión humana. Permíteme compartir algo contigo. Si la justificación proviene simplemente de la decisión de un hombre, entonces la santificación descansará sobre otra decisión de un hombre. Y eso es lo que la gente cree hoy. Bueno, fui salvado porque tomé la decisión correcta, pero no continué en la santificación porque no seguí tomando las decisiones correctas. Mi querido amigo, ¿eso no es cierto? Eso es absurdo. Quiero que sepas que tu salvación, tu arrepentimiento, tu fe es el resultado del nuevo nacimiento. Esta magnífica obra recreadora del Espíritu de Dios que te hizo una nueva criatura. Y siendo una nueva criatura, es seguro que ahora lo seguirás. ¿Por qué? Tu naturaleza ha sido cambiada para ser conforme a la suya. Por lo tanto, tus afectos se derraman sobre él y tu voluntad está controlada por esos afectos que te impulsan hacia Cristo. Tu corazón ahora le pertenece a Él. No quieres nada más que a Él. No quieres nada más que su ley, su sabiduría, su palabra. Oh, qué poderoso Dios con una poderosa salvación. Eso es lo que tenemos aquí hoy. ¿Ese es el evangelio que escucharon? ¿Y escucharon este tipo de evangelio? Que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Esto es más que solo un cambio de voluntad. Ahora estamos lidiando con la ontología, el cambio mismo de la naturaleza del ser. Te conviertes en una nueva criatura. Esto no es poesía bíblica. Esto es verdad bíblica. Esto no es simplemente una promesa en la que se espera. Es una realidad en el más pequeño y nuevo Hijo de Dios. Se han convertido en una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Creo que por eso el Evangelio de Juan comienza con, en el principio. Nos está hablando de esta nueva obra que va a suceder, que es más grande que cualquier creación de cualquier universo que haya sido creado. Pero si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ese es el poder de la salvación. Pero luego pasamos a la providencia de la salvación. El que comenzó una buena obra en ti la terminará. Él no te dejará ir. Esta es una de las verdades más asombrosas del cristianismo y una de las mayores evidencias de que realmente has nacido de nuevo es que la providencia de Dios en tu vida es ineludible. Él está trabajando en enseñanza, en bendición, en disciplina, en todas las cosas. ¿Está trabajando para hacer qué? Para conformarte a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Todo el mundo dice que está de acuerdo con eso, pero creen que esta transformación ocurrirá en el escatón. Ocurrirá solo en el último día. Que los hombres básicamente son justificados, viven toda su vida en el camino ancho, en la carnalidad abyecta y la rebelión, y luego en el último momento, ¿Dios los cambia? Absolutamente no. La salvación es en tiempo pasado. Por la fe y solo la fe. Sola fide, fuimos justificados. Pero el Dios que nos justificó en tiempo pasado ahora nos está santificando en tiempo
Presente. Él está trabajando constantemente. ¿Ves? Esto no es solo una nota al pie con Dios. Esta es la pasión de Dios. Para trabajar en un pueblo existente, cambiándolos mientras están en esta tierra para ser un testimonio de su poder. Y. Luego, finalmente, llega esa gran y futura glorificación. La gran glorificación cuando Cristo regrese. Seremos resucitados de entre los muertos. Hay un sentido en el que el hombre solo tiene dos problemas. Quiero que entiendas esto claramente. El primer problema del hombre es la condena del pecado. El segundo problema del hombre es el poder del pecado. La condena del pecado se resolvió en nuestra justificación. Por lo tanto, ahora no hay condena. ¿Por qué? ¿Por Cristo? ¿Por nuestra propia virtud y mérito? Absolutamente no. Por la virtud y el mérito de la persona de Jesucristo. Nos presentamos ante Dios, justos en la justicia de Cristo. Entonces, la condena del pecado ha sido eliminada en aquellos que creen en Cristo, pero ¿qué pasa con el poder del pecado? Bueno, la condena del pecado se resuelve en la doctrina de la justificación. El poder del pecado se resuelve en la doctrina de la regeneración, y en que nos convertimos en nuevas criaturas. No, no estoy diciendo que el cristiano pueda alcanzar algún nivel de espiritualidad en el que esté removido del pecado o incluso de la lucha del pecado. Absolutamente no. Pero lo que les digo es que a través de la doctrina de la regeneración, nos convertimos en nuevas criaturas con nuevos deseos que viven de una manera diferente, con una nueva inclinación hacia las cosas de Dios, hacia la piedad. Y cuando nos alejamos de esa inclinación, somos golpeados por el Espíritu Santo. Somos golpeados y nos sentimos nauseabundos por nuestro propio pecado, y debemos volver a Cristo, porque somos suyos. Somos suyos, y es sobre la base de esto, que el apóstol Pablo puede ir a la iglesia. En 2 Corintios. Vamos allí, capítulo 13, y decir lo siguiente. Ahora, capítulo 13 de 2 Corintios, versículo 5. Ahora, todos sabemos que la iglesia en Corinto es famosa por muchas cosas, de las cuales estoy seguro de que no estarían orgullosos ahora. Pero como cualquier predicador en su sano juicio o en buena conciencia podría tomar esta iglesia y usarla como defensa para el cristiano carnal, no puedo entenderlo. Porque de hecho, en estas dos cartas, no vemos una defensa del cristiano carnal, que alguien pueda realmente ser salvo y vivir toda su vida en la carnalidad. Más bien vemos que esa doctrina es refutada. ¿Cómo? Vemos esto. En esa primera carta y en esta segunda carta, no vemos a estos creyentes a lo largo de todo el curso de su vida. Vemos un momento en el tiempo en el cual el pecado había golpeado al corazón de la iglesia. Pero, ¿significa eso que continuó de esa manera para siempre? No. Vemos un gran arrepentimiento allí, ¿verdad? Vemos un gran celo por un odio al pecado y un retorno a Dios. ¿Ves? Un creyente puede transgredir, un creyente puede caer en pecado, pero la gracia de Dios, el poder de Dios, la naturaleza misma de la regeneración no permitirá que ese creyente se quede allí. Saldrá adelante. Dará fruto 30, 60 y 100 veces. Lo hará. Y por eso Pablo puede decir, mirando a una iglesia en la que algunas de las personas se habían desviado, les dice esto: examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no reconocen esto acerca de ustedes mismos. ¿Que Jesucristo está en ustedes a menos que de hecho fallen en la prueba? Ahora,
Lo que está haciendo aquí es casi desconocido en la comunidad evangélica moderna. Si alguien viniera a un predicador hoy y dijera, no estoy seguro de estar salvo, la gran mayoría de los predicadores harían esto. Dirían, bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Hubo algún punto en el tiempo en tu vida cuando oraste y le pediste a Jesús que entrara en tu corazón? Bueno, sí. Bueno, ¿fue sincero? Bueno, creo que sí. Bueno, entonces, mira, Cristo está en ti. Él prometió entrar en ti. Esto es solo el diablo molestándote. Si tuviera un centavo por cada vez que he escuchado eso, podríamos apoyar a cada misionero necesario en la ventana 10 y 40. Es cierto. O escucharé a personas decir algo como esto: un niño que ha estado en la iglesia por un tiempo, incluso hizo una profesión de fe en la iglesia, y parecía caminar por un tiempo en sumisión a Dios y a su ley. A sus padres, a los 16 o 17, se rompe como un potro salvaje, saliendo del establo. Vive en total inmoralidad, y su pastor y sus padres van a él y le dicen algo así: eres un cristiano, y necesitas empezar a actuar como uno. No deberías actuar así. Eres un creyente. Esa no es la forma en que el apóstol Pablo habría tratado a tal persona, pero él habría dicho esto: examínate a ti mismo. Examina tu vida a la luz de las Escrituras para ver si hay algún reflejo de la vida de Dios, y luego Pablo, estoy seguro, habría advertido a ese hombre: si continúas, joven, en este curso, no significa que hayas perdido tu salvación. Significa que estás dando evidencia de que tu salvación ha sido falsa desde el principio. Ahora, ¿cómo probamos nuestras vidas? ¿Cómo qué estándar usamos donde podemos examinarnos para ver si realmente estamos en la fe? Ahora, ¿deberíamos compararnos con nosotros mismos? No. Pablo dice que eso no es sabio. ¿Deberíamos compararnos con otros cristianos? No. Porque podríamos compararnos con una persona que profesa a Cristo y sin embargo es impía, y podríamos encontrar en ellos una seguridad que es falsa. ¿Deberíamos compararnos por algún cristiano maduro y destacado en la congregación? No. Porque tal vez tengan muchos años en la fe y caeremos en una falsa condena. Aunque seamos realmente creyentes. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos ir a las Escrituras y tenemos un libro magnífico para darnos una seguridad bíblica con respecto a la salvación. Y quiero que vayamos allí por un momento a un Juan. Capítulo 5, versículo 13. El apóstol Juan hace algo maravilloso para nosotros cuando escribe su evangelio. Nos dice por qué lo escribe. ¿Y por qué escribe el evangelio? Para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Para que podamos tener vida eterna. Bueno, ahora Juan nos lleva en esta primera epístola, y al final de ella, en el capítulo 5 versículo 13. Dice algo absolutamente asombroso, muy informativo. Dice: estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Ahora, necesitamos ser muy cuidadosos aquí. Juan no ha escrito esta epístola para tratar de convencer a las personas de que están perdidas. No. Lo que posiblemente ha sucedido en esta iglesia es que un grupo de falsos profetas ha entrado y los verdaderos creyentes están comenzando a tambalearse en su salvación, y dado que estos líderes súper espirituales estaban mucho más allá de cualquier otra persona en sus propias palabras, es posible que muchos de estos simples y hermosos hijos de Dios estén comenzando a tambalearse, a dudar de sí. Siquiera están convertidos. Y así,
Este libro está diseñado para darnos una seguridad bíblica de la salvación, pero al mismo tiempo, juega un papel opuesto. En este libro, también podemos comenzar a ver, ¿está bien con mi alma? En comparación con las evidencias que me da la palabra de Dios, ¿debería tener la mayor confianza de que soy un creyente? ¿O debería tal vez un sano temor evangélico ser mío que me impulse a recibir un mayor consejo de hombres sabios, de la palabra, para examinarme más a fondo, para determinar si realmente soy un creyente? Y eso es lo que quiero hacer esta noche. Ahora, obviamente, no puedo repasar todo el libro, pero sí quiero tomar algunas de las primeras pruebas de conversión. Y quiero exponerlas ante ustedes. Y es una cosa asombrosa. Prediqué esto hace muchos años en una iglesia. Una iglesia evangélica muy típica, y el pastor se me acercó después y me dijo, Pablo, cuando comenzaste a predicar. Dijo, tengo 4 o 5 mujeres en esta iglesia que tienen todo el fruto de los cristianos. Pero están constantemente luchando con la seguridad, están constantemente débiles. Están constantemente carentes de esa gran confianza que debería ser suya, y estaba aterrorizado de que tu predicación sobre este asunto las llevara a una mayor duda. Nunca he usado un Juan de esa manera. No sabía que ese era el propósito del libro. Y cuando comenzaste a predicar, comencé a mirar a las damas. Y gradualmente vi alegría venir sobre sus rostros. Y ahora míralas. Están allí atrás en la parte trasera de la iglesia, regocijándose de una manera como nunca antes las había visto regocijarse. Y dije, hermano, eso es porque la palabra de Dios es lo que nos da la confianza. El Espíritu de Dios trabajando a través de la palabra de Dios y asegurando nuestros corazones de que realmente nos hemos convertido en los hijos de Dios. Y espero que lo mismo les suceda a ustedes. Espero que algunos de ustedes que quizás han luchado con la seguridad salgan de aquí esta noche confirmados en la fe por la palabra de Dios, pero también al mismo tiempo, espero que algunos de ustedes escuchen este mensaje y sean golpeados en el corazón y tal vez pasen semanas sin dormir hasta que encuentren paz con Dios. Lo hago. Que Él golpee tu corazón. Incluso hasta el punto de una santa locura hasta que sepas sin sombra de duda que le perteneces a Él. Bueno, vamos a comenzar al principio del libro, en 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay oscuridad alguna. Ahora, Juan usa mucho la oscuridad y la luz, y es adecuado decir que está hablando de la santidad de Dios, la impecabilidad de Dios, el hecho de que Dios está sin pecado. No hay mancha, no hay imperfección, no hay sombra en su carácter. Todas sus obras son perfectas y justas, pero creo que también está sucediendo algo más aquí. Es muy importante ver lo que sabemos algo acerca de estos falsos maestros y parece ser al menos tal vez la raíz de lo que más tarde se convirtió en gnosticismo. Y era una religión muy esotérica. Muy oscura. Nunca realmente sabías dónde estabas parado, o tenías que tener todas estas ideas y pensamientos secretos, y tenías que ser iniciado en el grupo, para subir a niveles cada vez más altos de conocimiento. Y entonces estos creyentes simples estarían preocupados de que no fueran más que, bueno, criaturas espirituales inmaduras que no tenían ninguna posibilidad de alcanzar nunca un conocimiento tan alto. Pero Juan viene y dice algo muy importante para nosotros. Dice, Dios es luz. Y creo que esto no solo se refiere al hecho de que Dios es santo, que Dios está sin pecado, sino que creo que hay un tinte de la idea de revelación aquí, que Dios no es un Dios oscuro y esotérico.
Él no es un Dios que se esconde de un hombre que busca, que Dios es luz. Él se ha dado a conocer a sí mismo a los hombres, especialmente a través de la persona de Cristo, que sabemos algo sobre la naturaleza y las obras y la voluntad de Dios. ¿Es conocido? No. Está oculto. Y entonces él continúa y dice esto: si decimos que tenemos comunión con él ahora a lo largo de todo este libro, el significado de esta frase, este tipo de terminología, si decimos que somos cristianos, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que hemos nacido de nuevo, esa es la idea aquí. Dice, si decimos que tenemos comunión con él. Y sin embargo caminamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora la idea aquí es esta: si decimos que somos cristianos, y sin embargo vivimos en la oscuridad con respecto a la revelación de Dios sobre su naturaleza, su persona y su voluntad, estamos mintiendo en nuestra confesión. Si decimos que somos cristianos, y sin embargo vivimos de una manera que contradice lo que Dios nos ha revelado sobre su naturaleza y su voluntad, estamos mintiendo cuando hacemos esa confesión. Ahora sigamos adelante. Quiero que veamos algo más. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él. Y sin embargo caminamos en la oscuridad, habla en tiempo presente, es una acción continua. Habla de un estilo de vida. Y creyentes, deben comprender esto o caerán en una falsa condena. Juan no está hablando de un caminar perfecto en la revelación de Dios, sino que está hablando de un estilo de vida que cuando miras a un individuo a lo largo del curso de su profesión de fe en Cristo, puedes ver que hay una inclinación, una tendencia, un estilo de vida de buscar y realmente caminar de acuerdo con la revelación de Dios sobre su persona y su voluntad. Déjame darte un ejemplo. Si me sigues con simplemente una cámara fotográfica, cámara digital, no nada que pudiera grabar ningún tipo de vídeo, sino solo una cámara digital con una instantánea, y me siguieras, no pasaría mucho tiempo antes de que me encontraras en un momento de pecado. Quizás soy impaciente. Quizás fui cortante con alguien. Quizás fui perezoso. Algo. Podrías de repente seguirme, y en el momento en que eso sucediera, podrías tomar una instantánea clic y luego podrías venir aquí el próximo año a esta conferencia, poner la foto en la pared y decir, mira, te dije que Paul Washer era réprobo. Te dije que no estaba convertido. Mira. Aquí está, obviamente no caminando en la revelación de la persona y la voluntad de Dios. Está pecando. Pero ve, eso no sería justo, y ciertamente no es de lo que Juan está hablando. Pero si me siguieras durante varios días, semanas, meses, tal vez incluso años con una cámara de vídeo funcionando continuamente, solo me siguieras y luego pudieras reproducir ese vídeo en su totalidad, tendrías una mejor imagen de lo que Juan está hablando. No está diciendo que el verdadero creyente en Cristo nunca pisa fuera de lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y su ley. No. Lo que está diciendo es que cuando miras el curso completo de la vida del creyente, puedes ver esta tendencia y probablemente una tendencia cada vez mayor a conformarse él y sus acciones cada vez más a la naturaleza y voluntad de Dios. Ahora mi pregunta para ti es esta: ¿es esa una realidad en tu vida? Ahora quiero que me entiendas. Cuando hablamos de esto, cuando subimos a las montañas, vivimos en las montañas, pero cuando subimos más lejos en las montañas, sabes que no tomamos un curso recto. Por ejemplo, no es un subir sin descanso ni interrupción, ¿verdad? Pero subes de esta manera, subes, bajas. Subes, bajas. Subes,
bajas. Pero incluso allí, aunque hay un subir y hay un bajar, a lo largo del curso de la ruta, estás viendo una altura constante, cada vez mayor en nuestros viajes. Es de la misma manera en la vida cristiana. El Dios que comenzó una buena obra en ti la terminará. Habrá grandes luchas con el pecado. Habrá, en ocasiones, posibilidades de incluso grandes caídas, pero a lo largo del curso de tu vida, mientras caminas con Dios, si realmente le perteneces a Él como hijo de Dios, la gente verá que en medida creciente, tu vida se está conformando cada vez más a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y su voluntad en la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios será tal fuerza para ti y tal confirmación. Ahora, esa es la primera prueba. El Hijo de Dios camina en la luz como un estilo de vida. Ahora pasemos a una verdad absolutamente maravillosa que sigue, que es tan importante, tan perfecta. El orden de esto. La próxima prueba, es esta. Dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Creo que hay una gran evidencia en este texto para decir que cualquier idea de perfección sin pecado en la vida del creyente es simplemente incorrecta. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cómo puede esto ser una prueba de verdadera conversión? El verdadero creyente luchará con el pecado y experimentará muchas grandes victorias sobre el pecado, pero también experimentará muchas derrotas desalentadoras con el pecado. Pero ahora, aquí está la diferencia en la vida del verdadero creyente. Cuando peca, le rompe el corazón. El Espíritu de Dios testifica contra él y habla muy bien de toda la bondad de Dios en Cristo para él, y eso llevará a ese creyente a una vida de confesión. Creo que esto es de lo que Jesús está hablando cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Ves? El cristiano se identifica por esto, que cada vez más, le es difícil tolerar el pecado en su vida y que cuando estalla la confesión pidiendo perdón, una mayor dependencia de Cristo al aferrarse a Él. Un incrédulo no conoce tal actitud hacia el pecado. Un incrédulo puede sentarse en una iglesia y estar lleno de pecado y escuchar sermones dirigidos directamente a su conciencia y ni siquiera moverse un ápice. ¿No es asombroso? Esto ha sucedido tantas veces y he hablado con otros pastores y me han dicho lo mismo, que a veces estarás predicando en una iglesia. Y de vez en cuando, hay un movimiento muy especial, muy único del Espíritu de Dios. Y lo he visto en ocasiones donde estaba predicando y tal vez sobre este lado, la gente comienza a llorar y luego el llanto comienza a pasar, y otras personas comienzan a llorar y llorar sobre sus pecados. ¿Y lo asombroso? Algunas personas incluso salen de sus asientos, aunque no doy una invitación, se les enseña. De esa manera. Vienen adelante en medio de la predicación, y están llorando. ¿Y sabes qué es lo asombroso? Las personas que vienen adelante llorando con el corazón roto por el pecado son las personas que son conocidas en la iglesia por ser las más devotas y sinceras en su fe, y sin embargo, las personas más perversas, carnales y perturbadoras en la iglesia. Se sientan allí atrás como si su conciencia no tuviera ningún sentimiento, porque seguramente no tenía ningún sentimiento. ¿Ves lo que se está haciendo aquí? Es un gran trono de juicio de Cristo en tiempo presente. Las ovejas y las cabras están siendo divididas. Las cabras son las que se sientan allí atrás sin mención de pecado en su conciencia, y
las ovejas están confesando sus pecados ante Dios. Justo lo contrario de lo que el mundo pensaría. Que el creyente. Déjame darte un ejemplo y quiero seguir adelante con más pruebas, pero esto es tan importante. Solo para darte una idea del cambio en la naturaleza de un creyente. Un hombre no convertido, llega tarde al trabajo, sale corriendo por la puerta, está nevando, sabe que su jefe va a estar enojado con él, no ha hecho su tarea como debería haberla hecho o su trabajo para su negocio, sale corriendo por la puerta, llega a la puerta, está a punto de abrirla, su esposa baja, dice, por favor saca la basura, él está tan enojado, se da la vuelta, le grita, está muy enojado con ella. Y sale por la puerta totalmente justificado. No tiene aflicción de conciencia en absoluto. Va al trabajo, está en paz. Incluso regresa a casa, todavía está enojado con ella por haber mencionado siquiera que debía sacar la basura mientras él había tenido tal carga ese día. Ahora digamos que 3 semanas después, ese hombre se convierte, y durante los próximos 8 meses, comienza a crecer en Cristo. Y luego nuevamente, es invierno, y el hombre se levanta tarde. Llega tarde al trabajo por accidente. Está corriendo hacia la puerta. Está nervioso por una reunión que tiene, está tenso en cada manera, forma y moda, y en ese momento, cuando agarra el picaporte de la puerta, su esposa baja y le dice esto, cariño, ¿puedes sacar la basura? Y en ese momento, sin pensar, reacciona y le dice bien, le dice. Está enojado. Es vehemente. Está equivocado, pero esto es dices, bueno, ¿cuál es la diferencia, hermano Pablo? En el momento en que hace eso, es golpeado en su corazón. Y ustedes hombres saben exactamente de lo que estoy hablando. Es golpeado en su corazón, y lo ignora. Todavía está enojado. Sale por la puerta, pero entra en su coche, está miserable. Está consumido. Sabe que estaba equivocado. Sabe que necesita llamar por teléfono celular. Sabe que necesita cancelar la reunión, pero no lo hace. Se resiste a ello. Conduce al trabajo. Está allí en la oficina tratando de reunir sus pensamientos. No puede hacerlo. Está miserable. Ha pecado. Es como una voz gritándole, estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado. Y. Finalmente, no obtiene paz, llama a su esposa por teléfono, le ruega perdón. Ella lo libera y él siente paz. Clama a Dios, perdóname, cámbiame, hazme un hombre nuevo. Eso es evidencia de conversión. Se ha convertido en una nueva criatura. Ya no puede revolcarse en el pecado. Ahora es un ser superior, y ese pecado lo hace sentir náuseas. No puede alimentarse de él, no puede justificarlo porque ha sido cambiado y además, la obra del Espíritu de Dios sobre él, convenciéndolo de pecado. Es por eso que cuando los predicadores te dicen que en su iglesia no mencionan el pecado, puedo decirte que el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver con su ministerio porque uno de los ministerios principales del Espíritu Santo es que cuando viene convencerá al mundo de pecado. Entonces, este hombre es llevado a la confesión. ¿Ves eso en la vida cristiana, mi querido amigo? Date cuenta de esto. Esto es lo que espero para mí mismo. Espero si vivo hasta los 90 años, habrá algo bueno, ya sé esta paradoja. Espero que cuando tenga 90 años, sea mucho más como Cristo, de lo que era cuando me convertí a los 21 años. Espero que sea tan radicalmente transformado para ser como
Cristo cuando tenga 90, pero puedo asegurarte que si lo soy, veré más pecado en mi vida que cuando tenía 21 años. Y. Aunque porque veo ese pecado, mi duelo será más profundo, al mismo tiempo, mi alegría será más profunda porque la mayor revelación de mi pecado no me lastima hasta el punto de aflicción y muerte porque con eso, también tengo una mayor revelación de la gracia de Dios en el rostro de Jesucristo, y hay una transferencia en la que mi alegría ya no proviene de mí y de mi virtud y mérito, sino solo de Cristo y su virtud y mérito. Ya no esperando en nada más que en Cristo. Siendo hecho miles de veces más santo que cuando comencé y aún mucho más sensible al pecado de lo que podría haber imaginado. Hermano, esa es la esperanza de la vida cristiana. El que comenzó una buena obra en ti la terminará. Una de las mayores evidencias de la salvación no es que seamos sin pecado, sino que es nuestra reacción hacia el pecado en nuestra vida. Ahora veamos otra. Dice en el versículo 3 del capítulo 2, por esto sabemos que le hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Como dice un amigo mío, hermanos, para entender eso, mi bondad, no es cirugía de cohetes, dice. Para entender eso. Escucha lo que dice. Por esto sabemos que le hemos llegado a conocer, sí. Guardamos sus mandamientos y posiblemente estás ahí ahora mismo diciendo, entonces estoy condenado porque miro sus mandamientos, me quedo corto de ellos. De nuevo, entiende de qué está hablando Juan. Está hablando de un estilo de vida. Y está dentro del contexto de lo que sabemos sobre la santificación. ¿Ves? El hombre incrédulo, aunque esté en la iglesia descansando sólidamente en Sión, el hombre incrédulo no se preocupa por conocer la voluntad de Dios a través de los mandamientos. No quiere oírlos. Es ignorante de ellos en muchos aspectos e incluso los mandamientos que conoce cuando los rompe, no le importa. No está afligido en su conciencia. Simplemente sigue adelante. Vive como uno sin ley. Y Jesús dice en Mateo 7, así será condenado. Pero el verdadero creyente comienza a crecer y deleitarse en los mandamientos de Dios. Deleitarse en la sabiduría y los preceptos que se encuentran en su ley en todo el cuerpo de la Escritura, y gradualmente comienza a crecer en ese deleite y busca ser conforme a esos mandamientos. Y a lo largo de su vida, ves una liberación cada vez mayor de esta persona a una mayor y mayor obediencia. Ves solo un simple cambio de dirección en la vida del creyente. Donde al incrédulo no le importaban los mandamientos de Dios, el creyente comienza a crecer en sus afectos por los mandamientos de Dios. Donde al incrédulo no le importaba si estaba conforme o no, al creyente, le duele su falta de conformidad y presiona hacia una mayor conformidad. Está inclinado hacia estos mandamientos. Es asombroso. Para mí hoy. Honestamente, simplemente no entiendo la versión de la comunidad evangélica a la ley de Dios. No puedo entenderlo. De hecho, ni siquiera puedo entender el odio de los incrédulos a la ley de Dios. Déjame darte un ejemplo. Estaba enseñando, nuevamente, en esta universidad en Europa, y alguien mencionó que la ley de Dios simplemente nos ata. Y hace todas estas cosas y no les gustaba la ley de Dios. Entonces hice la pregunta a los estudiantes. Dije: déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué parte de la ley de Dios es la que odias? ¿Es la parte que dice que no debes mentir? ¿Es la parte que dice, no robes la vida y la esposa de otro hombre y destruyas su familia? ¿Es la parte sobre no codiciar para que no haya guerras y asesinatos entre ustedes? Solo dime qué parte de esta ley es tan fea para ti. Y sí. Tales cosas,
como acabo de mencionar, son tan feas para ti, ¿qué dice eso sobre ti? ¿Qué tipo de criatura malvada, Bill? Radicalmente depravada eres que odiarías mandamientos que te dicen respetar a otras personas, no mentirles, no matarlas, no robarles sus esposas? No entiendo. Pero es lo mismo con la comunidad evangélica. Comienzo a hablar de la ley de Dios como un deleite en mi corazón, y me llaman legalista. Dije, ¿qué de esto no amas? ¿Qué del libro de Proverbios te hace odiar? ¿Qué es en todas estas cosas? Solo lo encuentro hermoso. ¿Encuentras la ley de Dios, sus mandamientos, su sabiduría? Vas al libro de Proverbios y encuentras algo, tal vez has leído el libro 100 veces, pero de repente encuentras algo que nunca habías visto antes, y simplemente te emocionas tanto, ¿te deleitas en eso? Esa es una marca del cristianismo. Pero el tipo de cristianismo que odia la ley de Dios, y odia la sabiduría de Dios, y busca cada posible escapatoria en la ley de Dios, para llenar su cristianismo con su cultura caída, si eres ese tipo de persona, ten miedo. Que el día del juicio estarás desnudo ante Dios, y toda tu vida será expuesta. Y tu alma será arrojada al infierno. Porque te encontraron ser uno que afirmaba ser discípulo, y sin embargo vivía como si Dios nunca hubiera dado una ley que se debía obedecer. ¿Te deleitas en la ley de Dios? Sigamos a otra prueba rápidamente. Es una de mis favoritas. Versículo 6. El que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar de la misma manera en que él anduvo. A veces diré eso y veré a alguien en la primera fila simplemente renunciando a toda esperanza y salvación en ese momento. ¿Qué quieres decir? Seguramente, no estoy convertido. Caminar como él caminó. No tengo esperanza. Déjame aclararlo todo con una ilustración de mi infancia. Fui criado en criamos ganado charolais y caballos de cuarto, y estábamos en Illinois. Nevaba a veces, y mi papá me despertaba a eso de las 5:30 de la mañana, solo un niño pequeño, tal vez de 6 años, y siempre decía, Paul Boy. El primer versículo de la Biblia que memoricé. Paul Boy, levántate. No hay descanso para los malvados. Eso es lo que decía. Y salíamos, mi papá era un hombre enorme con una zancada larga, y salíamos y regábamos a los animales porque el hielo había congelado, rompíamos los baldes, los llenábamos de agua, y nos íbamos al otro lado del corral. Él llevaba un balde en una mano, otro en la otra mano, y se iba a través de la nieve con la zancada más grande que puedas imaginar. Bueno, como un niño pequeño, simplemente pensaba que mi papá, él era mi héroe. Le tenía miedo, pero todavía era mi héroe. Y lleno mi balde de agua y estaba decidido a que cuando caminara por ese corral, pondría mi pie en su huella. ¿Qué lo haría? Parecía una araña borracha. Me caía en el corral. Si alguien desde afuera hubiera estado mirándome como un niño pequeño viéndome hacer eso, quizás se habrían burlado de mí. Me habrían acusado, se habrían burlado de mí, se habrían reído de mí. Pero no habría una sola persona que pudiera decir que ese niño no quiere ser como su papá. En todos mis alardes y fallas y tropezones y todo lo demás, podrías echar un vistazo a mi vida y podrías ver que ese niño pequeño quiere caminar en los pasos de su padre, de la misma manera con el creyente. Y he visto esto innumerables veces. Algún joven era como un toro en una tienda de porcelana. Parece hacer más mal que bien. Pero cuando echas un vistazo a este joven, puedes ver que algo ha sucedido en su vida y todo lo que quiere hacer es caminar como Jesús. Sí.
Parece una araña borracha espiritualmente, pero no hay duda en tu mente. Este chico honra a Cristo, estima a Cristo, y quiere ser como Cristo. Lo conoces. Quieres caminar. Y aquí está lo grandioso. El amor de Dios, la red de seguridad que nos da tal audacia para despegar y decir, seguiré adelante. Entraré violentamente. Caminaré como Él. Porque no importa cuántas veces me caiga. Mi Padre en el cielo sabe que me ha hecho justo y aunque un hombre justo caiga 7 veces, se levantará. Te da esa libertad para despegar sin miedo y caminar como Él. Ahora, hay uno más y es el único al que tendremos tiempo de llegar. Puede ser el más importante. Y es esto. Dice, amados, versículo 7. No les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. Mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otro lado, les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes. Es verdadero en él y en ustedes porque la oscuridad está pasando y la verdadera luz ya está brillando. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de amor. Ahora, ¿cómo es el amor un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo? Es un mandamiento antiguo, y no tengo que discutir o debatir esto, solo lean el libro de Deuteronomio. Encontrarás el amor de Dios en ese libro. Encuentras el amor de Dios en cada página de las Escrituras. Cuando se leen correctamente. El amor siempre ha sido un jugador importante en la economía de Dios. Amor. Y así es. Viejo. Siempre nos ha dicho que amemos, pero es nuevo en que en la persona de Jesucristo, se nos ha dado tal ilustración. Y tal definición del amor que es como si nunca nos hubieran dicho que amáramos antes. Tan magnífico, este amor cristiano. Que debe ser nuestro. Ahora Él dice que es verdadero en Cristo, y también dice que es verdadero en el creyente, y luego dice porque la oscuridad está pasando y la verdadera luz ya está brillando, y entonces le dice al creyente, es verdadero en Cristo y es verdadero en ti. Y el creyente se mira a sí mismo y dice, ¿cómo puede ser verdadero en mí? Luego vemos. Creo que aquí la idea de la santificación, la oscuridad está pasando, la verdadera luz está brillando. Estás creciendo. Estás aprendiendo a amar. Te estás volviendo más como Cristo. Y luego continúa y dice, en el versículo 9, el que dice que está en la luz y sin embargo odia a su hermano está en la oscuridad hasta ahora. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Ahora, aquí llegamos a la parte de la Iglesia. Aquí, hermano no se refiere a los pobres, aunque tenemos muchos pasajes en las Escrituras que nos dicen que amemos a los pobres. Hermano no se refiere a alguien de otra raza porque resulta que solo hay una raza. Se llama la raza humana, pero no se refiere a amar a alguien de otra nacionalidad de otra piel. Aquí, hermano se refiere al cristiano. Y lo que está diciendo es esto, el que ama a su hermano cristiano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que odia al creyente, odia al Hijo de Dios. Está en la oscuridad y camina en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad ha cegado sus ojos. Una de las mayores evidencias de conversión es que amas al pueblo de Dios. Amas al pueblo de Dios. Antes de convertirme, había este lugar donde levantaba pesas, y estaba justo al otro lado de esta calle muy estrecha de la primera iglesia bautista. Y cuando los cristianos iban a la iglesia los domingos por la noche, o los miércoles, si estaba en el gimnasio levantando pesas,
Muchas veces abría las ventanas y la puerta y todo al gimnasio, y encendía el peor rock, heavy metal, lo que pudieras imaginar solo para molestarlos. Mi favorito era Highway to Hell de AC/DC. Y. Simplemente me encantaba, simplemente no sabía ni por qué había tal antagonismo en mí. Pero cuando Dios me salvó, quería estar en la iglesia. Si mi iglesia no estaba teniendo una reunión, quería ir a otro lugar que lo estuviera. Buscar en el periódico si había un avivamiento en algún lugar. No me importaba. Después de la iglesia, simplemente sentarme en la puerta esperando que una pareja mayor me llevara a casa y compartiera conmigo algo sobre las Escrituras. Tu corazón cambia por el pueblo de Dios. Una de las mayores evidencias de que realmente eres cristiano es que anhelas estar con Él. Pueblo de Dios en comunión y servicio práctico. Escucho a tanta gente decir, bueno, creo en Cristo y amo a Dios, pero no entraré en esa iglesia. Está llena de hipócritas. Y cuando me dicen eso, supongo que han lanzado el guante, y mi respuesta adecuada solo puede ser esta. Felicidades, hijo del diablo. Estás haciendo el trabajo de tu padre, que fue un acusador y un mentiroso desde el principio. Te paras fuera del pueblo de Dios, y lanzas tu odio hacia ellos. No eres cristiano. A pesar de todos los problemas que tenemos en la vida de la iglesia, porque en comunidad, en cercanía, en relación, siempre va a haber problemas. Pero no podemos separarnos del pueblo de Dios. Amamos al pueblo de Dios. Y sé que la gente siempre está hablando de si hay tanta división en el cuerpo de Cristo y todas estas cosas. Yo, por mí parte, no estoy de acuerdo. Jesús oró para que fuéramos uno. El nuevo pacto en Jeremías 31 y capítulo 32 habla de la unidad del pueblo de Dios. Creo que somos uno. Lo hago porque me he sentado en tantos aviones, he caminado por tantas selvas, todo lo demás, y me he encontrado con alguien que nunca había conocido en mi vida, y en el momento en que comenzamos a hablar, descubrimos que son creyentes, vemos que es evidente que aman a Jesús, y en ese momento moriría por ellos porque somos uno. Somos uno. Amo a esa persona. Esa persona me ama. Estamos en Cristo. Ahora, quiero darles un ejemplo de cómo funciona esto y cerraremos. Pero también quiero darles un ejemplo de cómo podemos tratar incorrectamente las Escrituras. Aquí, dice que una de las mayores evidencias de conversión es nuestro amor por el pueblo de Dios. Ahora, cuando vamos a Mateo 25, ¿qué encontramos? Encontramos el gran juicio y la separación de las ovejas y las cabras. ¿Y en eso, qué dice Jesús? Bueno, a las ovejas les dice, entren en el gozo. Entra en el cielo. ¿Por qué? Bueno, tenía hambre. Y me alimentaste. Estaba desnudo, me vestiste. Estaba en prisión, me visitaste, y así sucesivamente. Y luego mira a las cabras y dice esto, les dice, apártense de mí. Bueno, ¿por qué? Bueno, tenía hambre y no me alimentaste. Estaba desnudo. No me vestiste. Estaba en prisión. No me visitaste. Ahora, tantos ministerios que tratan con los pobres, tantos ministerios penitenciarios usan ese texto como la base misma de sus ministerios. Ahora, deberíamos tener ministerios para los pobres, y como el hermano compartió con nosotros ayer, tan poderosamente en esa pequeña reunión, deberíamos cuidar a los pobres. Si no nos preocupamos por los pobres, hay pecado.
Pero ese texto no está hablando de un ministerio para los pobres incrédulos. Ahora, deberíamos tener ministerios penitenciarios. Sí. Deberíamos estar yendo a prisiones y proclamando el Evangelio de Jesucristo en las celdas más oscuras. Pero ese texto no está hablando de un ministerio penitenciario. Jesús no está diciendo, era un pedófilo en prisión y no me visitaste. Eso no es lo que está diciendo. Recuerda la identificación que hemos estado estudiando sobre en Cristo. Nuestra unidad siendo unidos con Cristo. ¿Qué? Cuando el pueblo de Dios es perseguido, Cristo es perseguido. Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué está ¿diciendo? Aquí en esta gran separación de las ovejas y las cabras, vemos que una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es la práctica del individuo hacia la comunidad de Cristo en el amor, aunque le pueda costar todo al individuo. Esto es lo que está enseñando. Quiero que pienses por un momento que estamos de vuelta en Roma. Tenemos una iglesia subterránea, y nos estamos reuniendo en el bosque en algún lugar. Hay como 30 de nosotros. Y así estamos. Allí, estamos teniendo un servicio, y como sabemos hacerlo, cada uno se va de ese servicio de dos en diferentes direcciones para irse a casa. Y luego te vas a casa alrededor de la medianoche, preparándote para irte a la cama, y de repente hay un golpe frenético en la puerta. Abres la puerta, estás asustado, pero hay un creyente. Lo dejas entrar. Y. Él dice, oh, escúchame. Cuando íbamos de regreso, vi justo al otro lado del bosque, vi que dos de los hermanos iban en esa dirección de regreso a casa. Y se encontraron con una guardia romana, y fueron capturados y acusados como cristianos. Fueron golpeados justo ahí. Les quitaron la ropa, y los llevaron a la prisión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que llamar a una reunión. Así que van en secreto a cada casa y llaman a una reunión. Todos los creyentes están reunidos allí ahora a las 4 de la mañana. Y esto es lo que dicen, mira, 2 de los nuestros fueron capturados. Los arrojaron a la prisión. Los golpearon. Tienen hambre. Tienen sed. No tienen ropa. Necesitan atención médica, necesitan ayuda, tenemos que hacer algo. Y un joven se levanta y dice, iré inmediatamente. Y luego un hermano sabio en la iglesia se levanta y dice, joven, muchas gracias. Pero necesitas entender algo. Si vas a esa prisión a llevar agua y medicina y ropa, probablemente te identificarán con los dos que estás visitando. Y te capturarán tal vez a costa de tu propia vida. Ahora, quiero que pienses detenidamente sobre este asunto. Al escuchar eso, algunos miembros de la congregación comenzaron a murmurar. Y algunos de ellos dicen, mira. Mira. Esto es simplemente imprudente. Cualquiera que vaya allí van a ser atrapados. Nadie debería hacer nada. Solo seamos secretos sobre esto. Si algunos de nosotros somos atrapados, todos vamos a ser atrapados. Solo dejemos el asunto así. No hay nada que podamos hacer al respecto. Ese hermano mayor y más sabio se levanta y dice, no, Cristo nos mandó. Si realmente somos creyentes, amaremos a toda costa. Iremos sin importar lo que cueste. Y los que estaban murmurando dicen, hemos tenido suficiente. Ya sabes, hemos visto la dirección que está tomando todo esto. Creemos que cada semana que nos reunimos aquí,
Ustedes se están volviendo más fanáticos. No queremos tener nada que ver con todo esto. Estamos fuera de aquí. Unos 15 de ellos se marchan. Y el joven se levanta de nuevo y dice, iré. Todavía quiero ir. Tengo que ir. Y otro creyente dice, iré con él. Iré. Los creyentes salen corriendo y consiguen agua y vendas y ropa y comida y marchan hacia la prisión y visitan a Cristo. ¿Ves? Todo encaja perfectamente. Una de las mayores evidencias de que realmente hemos nacido de nuevo es que amamos al pueblo de Dios prácticamente. No en grandes palabras elocuentes, sino en hechos prácticos. Amamos al pueblo de Dios, y los amamos sacrificialmente. Una de las grandes pasiones que tengo es unir al pueblo de Dios en este sentido. He pasado una gran parte de mi vida viendo sufrir al pueblo de Dios en otras tierras. Podría contarles historias que no creerían. Que no permitirían que se contaran en compañía mixta, cosas tan terribles. Recuerda a tus hermanos encadenados. Recuerda a tus hermanos sin Biblias. Recuerda a tus hermanos sin la sana doctrina. Recuerda a los hermanos que no han tenido los privilegios que tú has conocido y como yo, he dado por sentado. Recuerda a tus hermanos en todo el mundo. Recuerda, por lo tanto, muestra tu amor. Haz segura tu vocación y elección. Creo que se nos concede seguridad de muchas maneras. La seguridad puede venir de una manera sobrenatural y que involucre la voluntad y las emociones y los afectos en el momento de la conversión, un gran testimonio del derramamiento del amor de Dios dentro de nuestros corazones. Eso es algo maravilloso, pero eso en sí mismo no es prueba. A medida que aumentamos y avanzamos, podemos ver la providencia de Dios trabajando en nuestra vida a lo largo de los años de nuestro progreso del peregrino. Eso es una prueba adicional. A medida que comenzamos a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y podemos decir honestamente sin orgullo, Él me está cambiando. Gloria a Dios. Él me está cambiando. Esa es otra gran prueba de nuestra conversión. Pero una de las mayores pruebas es que hacemos lo que se nos ha dicho que hagamos. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y alma y mente y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro hermano en Cristo de una manera que supera tener esta mente en ti, que también estaba en Cristo Jesús. La gran evidencia de la conversión es una santificación progresiva en el amor por Dios y el amor por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios más cercano a ti en tu comunidad de fe, en tu iglesia local. ¿Estás creciendo en estas cosas? Niños, ¿hay fuego en tu corazón? ¿Hay una obra del Espíritu de Dios? No solo quiero tener la teología de los puritanos y luego presumir del tamaño de mi cerebro. Quiero el fuego del puritano, aquello que ardía en los reformadores. ¿Hay una obra de Dios? ¿Hay una vida de Dios en él? ¿Alma del hombre en ti? ¿Eres cristiano? Los conoceréis por sus frutos. Dios te bendiga.